¿Qué secretos escondían las antiguas paredes de los castillos medievales? ¿Qué misterios guardan los manuscritos ocultos a lo largo de los siglos? Hoy nos adentraremos en el mundo de las órdenes secretas y los experimentos alquímicos para revelar los misterios que rodearon a España en la Edad Media. Los templarios y los alquimistas no son solo leyendas. Son sociedades reales que dejaron su huella en la historia de España y Europa. Pero, ¿qué era exactamente lo que ocultaban? Vamos a descubrirlo. La Orden de los Templarios es, sin duda, una de las hermandades más enigmáticas y legendarias de la Edad Media. Fundada a principios del siglo XII, originalmente fue creada para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Sin embargo, con el tiempo, la Orden se convirtió en una de las organizaciones más poderosas e influyentes de su época. En España, los templarios jugaron un papel crucial en la Reconquista, la lucha centenaria por recuperar los territorios cristianos de manos musulmanas. No obstante, su verdadero poder no residía únicamente en la fuerza militar. Los templarios comenzaron a operar activamente en la península ibérica, brindando apoyo a los reyes de Aragón, Castilla y Navarra en su lucha contra los moros. Sus castillos y fortalezas, como el famoso castillo de Peñíscola y el castillo de Monsanto, se convirtieron en bastiones de la defensa cristiana. Pero, ¿qué había detrás de sus éxitos militares? Se rumoreaba que los templarios poseían conocimientos secretos, obtenidos de antiguas civilizaciones, que incluían la alquimia y la mística. La orden rápidamente se rodeó de mitos. Algunos creían que los templarios habían encontrado el Santo Grial y lo habían escondido en sus castillos, oculto de los ojos de los simples mortales. Se decía que este artefacto les otorgaba un poder invisible y aseguraba su éxito en las batallas. También se afirmaba que los templarios poseían mapas que indicaban tierras perdidas y tesoros incalculables, ocultos en los subterráneos. En la Edad Media circulaban rumores de que los templarios practicaban rituales secretos a los que los simples mortales no tenían acceso. Estos rituales supuestamente incluían hechizos mágicos y la búsqueda de la piedra filosofal. Muchos creían que gracias a estos rituales, la Orden había alcanzado tan altas cotas de poder. Existen testimonios que sugieren que en sus castillos, los templarios realizaban reuniones en las que discutían no solo estrategias militares, sino también prácticas místicas. Pero, ¿qué causó su caída? En 1307, el rey francés Felipe IV acusó a la Orden de herejía y arrestó a todos sus miembros. ¿Por qué sucedió esto? Se dice que Felipe, profundamente endeudado con la Orden, decidió deshacerse de sus acreedores. Pero, ¿fueron estas acusaciones realmente ciertas? Muchos historiadores creen que fue simplemente un pretexto para apoderarse de las inmensas riquezas de la Orden. Tras la disolución de la Orden, muchos de los tesoros y documentos de los templarios desaparecieron sin dejar rastro. Se cree que parte de ellos fueron ocultados en escondites por toda España y que aún no han sido encontrados. Cazadores de tesoros siguen buscando antiguos artefactos templarios, con la esperanza de desvelar sus misterios. ¿Qué secretos se escondían tras las murallas de los castillos y fortalezas que poseían los templarios? ¿Fueron realmente guardianes de conocimientos que podrían haber cambiado el curso de la historia? Estas preguntas aún no tienen respuesta. Pero hay algo que es seguro: la Orden de los Templarios dejó un legado que sigue fascinando a personas de todo el mundo. La alquimia es una ciencia antigua, al mismo tiempo, un arte que en la Edad Media se consideraba la cúspide del conocimiento secreto. A diferencia de los templarios, que se hicieron famosos por sus hazañas militares, los alquimistas preferían permanecer en las sombras. Sus intereses no se centraban en los campos de batalla, sino en la tranquilidad de sus laboratorios, donde buscaban desentrañar los secretos más profundos de la naturaleza. Pero, ¿quiénes eran en realidad? ¿Qué buscaban y qué secretos escondían sus experimentos? Los alquimistas de la España medieval representaban una asombrosa combinación de científicos, filósofos y místicos. Su principal objetivo era lograr la transmutación de los metales, convertir metales comunes, como el plomo, en oro. Pero no menos importante era la creación de la piedra filosofal, que, según las leyendas, no solo enriquecía a su poseedor, sino que también otorgaba la inmortalidad. La España medieval fue uno de los centros del conocimiento alquímico gracias a la influencia cultural del mundo árabe.
Cuando los eruditos árabes llevaron sus conocimientos a la península ibérica, la alquimia se extendió rápidamente entre los intelectuales locales. Aquí se fundaron escuelas y laboratorios alquímicos, donde maestros experimentados enseñaban a sus discípulos los secretos de la naturaleza. Entre los alquimistas más renombrados de España estaban figuras como Arnau de Vilanova y Raimundo Lulio, quienes dejaron numerosos manuscritos como legado. Los alquimistas trabajaban en el más estricto secreto, transmitiendo sus conocimientos solo a un círculo reducido de discípulos. Muchos de ellos dejaron manuscritos cifrados, en los que ocultaban fórmulas y recetas. Estos libros no solo contenían experimentos científicos, sino también alegorías simbólicas que solo los iniciados podían entender. Se cree que algunos de estos manuscritos aún permanecen escondidos en antiguas bibliotecas de España. La leyenda de la piedra filosofal fue uno de los temas más populares entre los alquimistas. Muchos creían que la piedra filosofal no era solo un medio para enriquecerse, sino también la clave para la vida eterna. Según las leyendas, el poseedor de esta piedra no solo podía transformar metales en oro, sino también crear un elixir de la inmortalidad que curaba cualquier enfermedad y prolongaba la vida. En la Edad Media, los alquimistas a menudo se asociaban con la magia y la brujería. Sus experimentos iban acompañados de rituales y conjuros que, se decía, les ayudaban a alcanzar el éxito. Algunos creían que, para crear la piedra filosofal, no solo se necesitaban conocimientos científicos, sino también la ayuda de fuerzas sobrenaturales. Por esta razón, la Iglesia con frecuencia perseguía a los alquimistas, acusándolos de herejía y de tener contactos con el diablo. A pesar de que la alquimia se consideraba peligrosa y prohibida, muchos reyes y aristócratas españoles apoyaban en secreto a los alquimistas, con la esperanza de obtener oro e inmortalidad. Se creía que en las cortes de algunos monarcas, como Fernando II e Isabel I, trabajaban alquimistas famosos que ayudaban a financiar campañas militares mediante la creación artificial de oro. En España circulan rumores sobre castillos y monasterios donde los alquimistas realizaban sus experimentos en el más absoluto secreto. Uno de estos castillos es el de Peñafiel, donde, según la tradición, se guardaban manuscritos alquímicos y artefactos preciosos. Se dice que, hasta el día de hoy, en sus mazmorras se pueden encontrar vestigios de antiguos experimentos. Los alquimistas dejaron un legado que sigue fascinando a investigadores e historiadores. ¿Fueron sus búsquedas de la piedra filosofal solo una ilusión? ¿O realmente lograron desentrañar los secretos de la naturaleza que aún hoy no podemos comprender? Esto sigue siendo uno de los mayores enigmas de la Edad Media. ¿Qué une a la Orden de los Templarios, conocida por sus hazañas militares, y a los alquimistas, cuyos experimentos se realizaban en el más estricto secreto? A primera vista, parece que no hay nada en común entre ellos. Pero quizás estaban unidos por conocimientos secretos y objetivos compartidos, de los cuales solo sabemos a través de antiguos manuscritos y leyendas. A pesar de que los templarios eran famosos por su disciplina militar y devoción religiosa, muchos historiadores creen que sus intereses iban mucho más allá de la simple defensa de Tierra Santa. En sus castillos y fortalezas se han encontrado indicios de que no solo se dedicaban a la preparación militar, sino también al estudio de prácticas místicas y alquímicas. Según algunas fuentes, los templarios colaboraban activamente con eruditos árabes y absorbían sus conocimientos, incluida la alquimia. En la Edad Media, España era un cruce de culturas, donde las tradiciones cristianas y musulmanas se entrelazaban estrechamente. Es posible que fuera aquí donde los templarios obtuvieran acceso a conocimientos secretos que luego utilizaron para sus propios fines. Los templarios eran conocidos por sus vastas riquezas, aunque pocos saben que, según los rumores, una parte considerable de sus tesoros podría estar relacionada con la alquimia. Algunas leyendas sostienen que utilizaron conocimientos alquímicos para buscar la piedra filosofal, que podría transformar los metales comunes en oro. Esto explicaría por qué la orden poseía tan inmensas riquezas. Existen teorías que sugieren que los templarios no solo buscaban tesoros materiales, sino también la iluminación espiritual, tratando de encontrar el elixir de la inmortalidad. Los alquimistas, que trabajaban en secreto, podrían haberles proporcionado sus conocimientos a cambio de protección y recursos. Los historiadores aún debaten si realmente existieron reuniones secretas entre templarios y alquimistas en las que intercambiaban conocimientos y recursos. En algunas crónicas se mencionan salas subterráneas de castillos donde, supuestamente, se llevaban a cabo reuniones clandestinas, ocultas a los ojos del público.
Allí se discutían no solo estrategias militares, sino también cuestiones relacionadas con la mística y la filosofía. En España hay leyendas sobre mazmorras secretas bajo monasterios y fortalezas, donde templarios y alquimistas realizaban sus experimentos. Se dice que en esos subterráneos aún se pueden encontrar rastros de sus experimentos e incluso artefactos ocultos. Algunos de los manuscritos más enigmáticos encontrados en España contienen símbolos y códigos que podrían indicar la colaboración entre templarios y alquimistas. Estos documentos siguen planteando muchas preguntas a los investigadores que intentan descifrar su significado oculto. Entre estos documentos se encuentran los manuscritos descubiertos en el castillo de Peñíscola, que, según los rumores, contienen recetas de elixires alquímicos y mapas que indican la ubicación de los tesoros templarios. ¿Hasta qué punto son ciertas estas leyendas? ¿Existieron realmente alianzas secretas entre templarios y alquimistas? ¿O es todo solo un mito romántico creado para añadir un aura de misterio a estas figuras históricas? Aunque muchas de estas teorías aún no han sido comprobadas, una cosa es segura: tanto templarios como alquimistas dejaron un legado que sigue fascinando a investigadores y amantes de la historia. El cruce de intereses entre templarios y alquimistas sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la España medieval. ¿Estaban realmente conectados? Tal vez nunca sepamos toda la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su legado continúa fascinando a las mentes de las personas, incluso siglos después. La España medieval no solo se define por guerras, intrigas y sociedades secretas. Es también una tierra llena de misterios antiguos, ocultos en castillos y monasterios. Muchos de estos lugares aún guardan sus secretos, atrayendo a investigadores y cazadores de tesoros de todo el mundo. Adentrémonos en el fascinante mundo de los lugares enigmáticos y artefactos asociados con los templarios y los alquimistas. En el territorio español se conservan numerosos castillos construidos por los templarios. Estas majestuosas fortalezas no solo servían como puntos estratégicos militares, sino que también escondían en sus muros habitaciones secretas y pasadizos que conducían a subterráneos. Por ejemplo, el castillo de Peñíscola y el castillo de Montalbán están envueltos en leyendas sobre tesoros escondidos y artefactos místicos. Se cree que los templarios ocultaban sus riquezas y documentos importantes en salas subterráneas para protegerlos de sus enemigos. Algunos investigadores sostienen que en estos subterráneos podrían encontrarse manuscritos que revelarían conocimientos secretos de la orden y su relación con los alquimistas. Además de los castillos templarios, algunos monasterios también sirvieron como refugios para los alquimistas. En sus muros se llevaban a cabo experimentos secretos para crear la piedra filosofal y el elixir de la inmortalidad. Una de estas leyendas está vinculada al monasterio de Montserrat, donde, según los relatos, los alquimistas buscaban la forma de alcanzar la vida eterna. Se dice que los alquimistas dejaron tras de sí manuscritos y símbolos enigmáticos que los científicos actuales aún no han logrado descifrar. Algunos de estos documentos fueron descubiertos accidentalmente en el siglo XX en los escondites de antiguos monasterios. Las leyendas afirman que tanto los templarios como los alquimistas poseían artefactos con propiedades místicas. Por ejemplo, el Clavícula de Salomón, un libro misterioso que supuestamente contiene antiguos conjuros y rituales. Se rumorea que estos artefactos fueron ocultados en habitaciones secretas de castillos y monasterios. Algunos de los artefactos encontrados, como medallones antiguos, amuletos y manuscritos, generan debates entre historiadores y arqueólogos. ¿Tienen realmente propiedades mágicas, o son simplemente piezas de arte antiguo? Los cazadores de tesoros creen que los tesoros de los templarios y los alquimistas aún están ocultos en las profundidades de España. Por ejemplo, existe la leyenda de que en alguna cueva cerca de Ronda se esconden tesoros dorados perdidos. Estos escondites supuestamente contienen no solo oro, sino también artefactos que podrían arrojar luz sobre los conocimientos místicos de los templarios. Algunos entusiastas continúan explorando cuevas y subterráneos con la esperanza de encontrar pruebas de la existencia de laboratorios alquímicos y escondites llenos de gemas preciosas y manuscritos. A pesar de numerosas investigaciones, muchas de estas misteriosas historias permanecen sin resolver. ¿Fueron realmente escondidos tesoros templarios en los castillos de España? ¿Existieron laboratorios alquímicos donde se intentaba crear el elixir de la inmortalidad? ¿O todo esto no es más que fruto de la imaginación y leyendas transmitidas de generación en generación?
Algunos investigadores creen que tales leyendas pudieron haber sido creadas por los propios templarios y alquimistas para desviar la atención de los verdaderos secretos y proteger sus conocimientos de ojos curiosos. España es una tierra llena de enigmas y misterios que aún atraen a investigadores y aventureros. Pasadizos secretos, artefactos perdidos y antiguos manuscritos, todo esto forma parte del legado que nos dejaron los templarios y los alquimistas. Pero, ¿es esto realmente así? Tal vez muchas de estas historias permanezcan sin resolver, manteniéndonos cautivos en un mundo de mitos e intrigas fascinantes. Las historias sobre los templarios y los alquimistas siguen inspirando a escritores, directores e investigadores. Estas sociedades enigmáticas se han convertido en símbolos de misterio y misticismo, lo que las convierte en una parte esencial de la cultura contemporánea. Los relatos sobre los templarios, sus tesoros ocultos y reliquias antiguas han inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas. Por ejemplo, El Código Da Vinci, de Dan Brown y el videojuego, Assassin's Creed, continúan alimentando el interés por la orden, presentándola como parte de conspiraciones globales. La alquimia también sigue siendo un tema popular en la literatura y el cine. Libros como El alquimista, de Paulo Coelho y series como Fullmetal Alchemist exploran la idea de la transformación espiritual y material. Hoy en día, las teorías de conspiración afirman que los templarios y los alquimistas no han desaparecido, sino que continúan operando en las sombras, influyendo en la política mundial. Se cree que sus conocimientos secretos podrían haber sobrevivido a lo largo de los siglos y llegar hasta nuestros días. Internet y las redes sociales han ayudado a revivir el interés por los templarios y los alquimistas. Miles de vídeos y blogs discuten los símbolos ocultos en la arquitectura y los textos antiguos, lo que genera nuevos debates y especulaciones. Los misterios de los templarios y alquimistas continúan fascinando a la gente porque encarnan la eterna búsqueda de conocimiento y verdad. Su legado aún inspira investigaciones y búsquedas de significados ocultos. Los mitos y leyendas sobre los templarios y los alquimistas siguen vivos, despertando en nosotros el deseo de conocer. ¿Fueron sus secretos perdidos para siempre o aún esperan ser descubiertos? Solo podemos especular, pero esto es precisamente lo que hace que sus historias sean tan cautivadoras. Entonces, nos hemos sumergido en el mundo de los misterios medievales, explorando sociedades enigmáticas como los templarios y los alquimistas, su influencia en la historia y en la cultura moderna. Pero, ¿qué nos queda después de este viaje? ¿Qué lecciones podemos aprender de su legado? Las sociedades secretas de las que hablamos siguen fascinando a las personas. A pesar de que muchos de sus secretos permanecen sin resolver, estas historias nos enseñan que el afán de conocimiento y la búsqueda de la verdad siempre han sido la fuerza impulsora de la humanidad. ¿Fueron estas órdenes realmente tan poderosas como dicen las leyendas? Tal vez muchos de sus logros y conocimientos místicos sean solo mitos. Pero es precisamente estos mitos los que continúan inspirándonos a buscar significados y secretos ocultos. Los templarios y los alquimistas dejaron un legado que sigue vivo en libros, películas e incluso en la cultura cotidiana. Nos recuerdan que la historia no es solo hechos y fechas, sino también leyendas que nos inspiran a soñar y buscar. En el mundo actual, donde la tecnología y la información son cada vez más accesibles, seguimos buscando respuestas sobre el sentido de la vida, la espiritualidad y los misterios del pasado. Quizás esta sea la razón por la cual las historias sobre templarios y alquimistas siguen siendo tan populares. Los misterios del pasado continúan atrayendo a investigadores y entusiastas de todo el mundo. Quizás, en el futuro, logremos desvelar aún más secretos de los templarios y los alquimistas, encontrar nuevos manuscritos o artefactos que arrojen luz sobre los enigmas del pasado. Pero hasta entonces, estas historias vivirán en nuestra imaginación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las páginas de la historia. Si les ha gustado el vídeo, no olviden suscribirse al canal, dar like y activar la campanita para no perderse los próximos episodios. Siempre estamos encantados de recibir sus comentarios y sugerencias para nuevos temas. Nos vemos en el próximo episodio.